capítulo 10. Vamos a leer, yo lo leeré en catalán, pero si no lo entendéis bien podéis seguir en vuestras Biblias o podéis seguirlo en la pantalla. Primera de Corintios 10. No vull que oblideu, germans, que els nostres avantpassats van estar tots sota el núvol, tots van travessar el mar i tots foren units a Moisès en ser batejats en el núvol i en el mar. I tots van menjar el mateix aliment espiritual i tots van beure la mateixa beguda espiritual perquè bevien de la roca espiritual que els acompanyava i aquesta roca era el Crist. Malgrat tot, Déu no se sentia complagut de la majoria d'ells, per això van morir en el desert. Aquests fets van succeir perquè ens servís d'exemple a nosaltres a fi de que no desitgem coses dolentes, com ells les van desitjar. Tampoc no us decanteu a la idolatria, com van fer alguns d'ells, tal com diu l'Escriptura. S'assegué el poble a menjar i beure i s'aixecaren a divertir-se. Ni practiqueu immoralitats sexuals, com alguns d'ells van practicar, i en un sol dia en van caure 23.000. Ni tenteu el Senyor, com també el tentaren alguns d'ells, i van ser morts per les serps. Ni murmureu, com alguns d'ells van murmurar i van ser morts per l'exterminador. Tot allò els va succeir com a exemple per a nosaltres i ha quedat escrit per advertir-nos a nosaltres que vivim els darrers temps. Així doncs, qui pensi que està ferm, que miri de no caure. No ha caigut damunt vostre cap tentació sobrehumana. Déu és lleial i no permetrà que sigueu provats més enllà del que podeu suportar. Al contrari, amb la prova us donarà també mitjans per a poder-la superar. Per això, estimats meus, fugiu de la idolatría. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, que el Señor prepare nuestros corazones y esté con Daniel al dar la palabra de Dios para nuestra edificación. Oremos. Sí, Padre amado, gracias por tu palabra, Señor, este precioso tesoro que nos enseña, que nos exhorta, que nos anima, que nos fortalece. Señor, es una palabra de exhortación que necesitamos. Así que te pedimos que prepares nuestro corazón. Te pedimos también que estés con Daniel, que le des la sabiduría y la fuerza de tu Espíritu para poder compartir todo lo que has puesto en su corazón para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Daniel, cuando quieras. Buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? Me voy a quitar la mascarilla. Hoy es el día del preso. ¿Es así, José? Es el día del preso. Y qué buena obra la de misiones en las prisiones, dando testimonio del Evangelio a quienes lo necesitan mucho, como todos. Y un poco de esto quisiera hablaros en esta tarde. Quisiera hablaros de la libertad que el Señor nos ha dado. Hemos cantado: a mi ser, su amor ha dado la libertad. Somos libres por el amor del Señor. Pero hay que estar alertas, hay que estar vigilantes de cuál es nuestra situación realmente. Me gustaría empezar esta tarde con un par de preguntas. ¿Os gustan los pepinos? No mucho. ¿Y las cebollas? No, no os gustan las cebollas. ¿Y los ajos? Bueno, sí, ¿no? ¿Y los melones? ¿Os gustan los melones? Sí. ¿Y la carne?
No mucho. Unos sí, otros no. ¿Y el pescado? ¿Os gusta el pescado? Ah. Pues esta tarde va el tema de esto. De los pepinos, los melones, las cebollas, los ajos, la carne, el pescado. Y voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Tiempos pasados fueron mejores? ¿Tiempos pasados fueron mejores? Mirad, esta tarde vamos a celebrar todos juntos la comunión, la Santa Cena. Y el texto que nuestro pastor ha leído, en 1 Corintios 10, es justamente un capítulo anterior al capítulo en el que Pablo nos habla de la Santa Cena. Es como el preámbulo. Y el texto nos habla de estar alerta. Nos habla del pueblo de Israel. ¿Y sabéis lo que dice? El versículo 6. Dice, estas cosas que sucedieron al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento son ejemplo para nosotros. Y esto lo repite dos veces, en el 6 y en el 11. Dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mirad, queridos hermanos, cuando participemos de la mesa del Señor, es un buen momento para reflexionar de cuál es nuestro estado espiritual, de dónde venimos y a dónde vamos, lo que éramos, lo que somos y lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero además estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Estamos padeciendo una crisis sanitaria tremenda, una crisis social, moral y espiritual. Me dirijo a todos, a los que estáis en casa también. ¿Has padecido la enfermedad? ¿Cuántos días te has tenido que quedar en casa encerrado o encerrada? ¿Cuántos días has estado triste? ¿Cuántos días has llorado? ¿Te ha visitado el luto estos días, este último año? A muchas familias les ha ocurrido esto. Y los creyentes no estamos exentos de las pruebas, las dificultades, las penas, el dolor, la tristeza, el luto, y todo eso afecta a nuestra vida como creyentes. Afecta a nuestra vida espiritual también, queridos hermanos. Por eso quiero referirme a este texto, porque a veces creemos que somos súper creyentes. Y el apóstol Pablo, que era un supercreyente, ¿sabéis lo que dice? El que piensa estar firme, mire que no caiga.
El que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Queridos hermanos, si queremos soportar la prueba, la tentación, los problemas, las dificultades, debemos acercarnos al Señor. Él es fiel y está dispuesto a ayudarnos. Por eso quisiera que me acompañarais en esta tarde en la lectura de un texto un poco largo que encontramos en el libro de Números. Y vamos a intentar analizar muy brevemente y muy rápido lo que les ocurrió al pueblo de Israel. Números 11. Números 11. Es un texto que yo lo conozco desde que iba a la escuela dominical. Pero, hermanos, de verdad que tiene una amonestación para nosotros tremenda, tremenda. Y me gustaría compartir con vosotros algunas de las advertencias que podemos encontrar en este capítulo. Números 11. Vamos a intentar leerlo un poco rápido por amor al tiempo. Dice: aconteció que el pueblo, Israel, se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés:
reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: ¿les daré carne? Y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataava partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. ¿Conocéis la historia? Historia de las codornices. Mirad, todo empieza en Egipto. El libro de Éxodo nos narra la historia del pueblo de Israel en Egipto.
cómo aquel pueblo está oprimido, cómo aquel pueblo pide a Dios libertad y Dios se la regala. Dios escoge a un hombre, Moisés, lo prepara en la corte de Faraón y en el desierto, y empieza la gran aventura. Aquel pueblo marcha de Egipto después de las plagas, después de la Pascua, después de la muerte de los primogénitos, ¿os acordáis, no? Inician el camino del Sinaí. Ellos no lo saben. Camino del Sinaí. Y no hacen más que protestar. Voy a ir muy rápido, porque es muy tarde. Empiezan a protestar. No tenemos agua. El Señor les da agua. Y ahora nos van a venir los egipcios. Y el Señor sepulta al ejército egipcio. Y ahora volvemos a tener sed. Y el Señor les vuelve a dar agua. Y ahora tenemos hambre. Y el Señor les da el maná. Y llegan al Sinaí y el Señor les da el grandísimo regalo de la ley. Y el Señor les dice: construid un tabernáculo, construid un arca para rendirme culto. Y ellos lo hacen. Pero es un pueblo quejoso. 1 Corintios 10 hace un resumen en 10 versículos de todo el libro de Éxodo y de Números, porque donde acaba Éxodo sigue el libro de Números. ¿Sabéis por qué se llama Números el libro? Porque empieza con un censo, con números. Y en el capítulo 26 hay otro censo, hay 2 censos del pueblo en el libro de Números. Pero muy bien se podría llamar el libro de En el desierto, porque nos cuenta la historia de Israel en el desierto. Mirad, ellos marchan del Sinaí y llegan a las puertas de la tierra prometida. 2 años hace que han salido de Egipto. 2 años. Y no hacen más que quejarse. No hacen más que quejarse. Y cuando ya están allá a las puertas de la tierra prometida, ¿os acordáis qué hicieron? Enviaron 12 espías a la tierra prometida para que espiasen, porque los espías lo que hacen es espiar. Y cuando vuelven al cabo de 40 días, dan 2 informes, uno positivo y uno negativo. Hay quien dice: madre mía, Dios nos ha enviado aquí a una tierra de gigantes que nos van a aniquilar. Pero Josué y Caleb, ¿os acordáis? No, hombre, no. Es una tierra fantástica, que además el Señor nos la va a regalar, nos la va a dar. Viene el gran pecado del pueblo de Israel y Dios los castiga. 40 años dando vueltas por el desierto. Cuando estaban en las puertas, ya estaban en la puerta. Pues justamente antes del episodio de los espías, que es el capítulo 13,
de Números está este capítulo 11. Hermanos, tiene una de detalles que aplicados a nuestra vida espiritual nos pueden ayudar mucho. Mirad, empieza diciendo que el pueblo se quejó. El pueblo se quejó a Dios y Dios se enfada con el pueblo. Después de todo lo que les ha ido haciendo, mostrando, cuidando, aquel pueblo sigue quejándose. Y dice que el Señor envió fuego a uno de los extremos del campamento. Y entonces el pueblo clamó a Moisés. Fueron a Moisés: intercede por nosotros. Me lo imagino, intercede por nosotros delante del Señor, porque tenemos miedo, porque ha enviado fuego de Jehová que está quemando el campamento. Y Moisés oró al Señor y el fuego se extinguió. Pero da la sensación, o al menos tengo yo la sensación, de que no se quedaron contentos. Porque fijaros lo que dice el versículo 4 del capítulo 11. ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? Y el versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. No hacen más que quejarse. Versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca. No tenemos sino este maná. Hermanos, cuando he llegado a este versículo 6, he hecho una reflexión y he llegado a la conclusión de que tenían razón. 2 años sin pepinos, sin melones, sin cebollas, sin carne, ni pescado. Solo maná. ¿Qué pensáis? ¿Tienen razón para quejarse al Señor? Vamos a ver lo que ocurrió realmente. Versículo 4. Y empezamos con las lecciones para aplicar a nuestra vida como creyentes. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Quiero que paréis vuestra atención en la influencia de la gente extranjera. El pueblo, cuando marchó de Egipto, también otros se aprovecharon y marcharon con ellos. Pues esta gente hace que aquel pueblo tenga un vivo deseo. Y dice el versículo que lloraron. ¿Quién nos diera a comer carne? No sé si a nosotros, hermanos, a veces nos pasa lo mismo. Nos dejamos influenciar
por la gente extranjera y echamos de menos las viandas de Egipto. ¿Quién nos diera a comer carne? Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos al Señor. Y aquel pueblo se había olvidado de esto. Lo que eran, lo que tenían, todo provenía del Señor. Y se habían olvidado. Y preferían lo que tenían en Egipto que lo que el Señor les daba. Además, fijaros la mentira. Versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Mentira. Eso es mentira. Ya se han olvidado. Se han olvidado Éxodo 1. Dice, ahora pues, es Faraón quien habla, ahora pues seamos sabios para con él, con el pueblo de Israel, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, sobre el pueblo de Israel, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más les oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Pero es más, el rey de Egipto dijo a las parteras hebreas, cuando asistéis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Se han olvidado. El pescado, las cebollas, los melones, no eran gratis. No eran gratis. Tenían que soportar la opresión de los egipcios. ¿Y no nos ocurre a veces a nosotros lo mismo? Nos acordamos del pescado que comíamos de balde, en Egipto, antes de conocer al Señor. Cuando la paga del pecado es muerte, tiene un precio, Cuando éramos esclavos del pecado, el pueblo valora más lo que tenían en Egipto que lo que Dios les daba. ¿Y qué les daba Dios? El maná. Y la gran mentira no es que fuera de balde el pescado, la carne, todo lo que comían en Egipto.
La mentira es que lo que era de balde de verdad era el maná. El maná sí que era gratis. Y no lo reconocen. Y no se dan cuenta de las bendiciones de Dios, que son de balde. Y a nosotros nos pasa a veces lo mismo, al menos a mí, queridos hermanos, que me creo que porque soy quien soy o tengo lo que tengo, me merezco las bendiciones de Dios. Y me olvido de que las bendiciones de Dios, y la más grande es la salvación, son de balde. Son de balde. Son gratis. No nos cuestan nada. Son un regalo de Dios. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es el versículo 6. Dice, ahora nuestra alma se seca. ¿Os imagináis un alma seca? Algunas traducciones hablan de decaídos, que estaban decaídos. Algunos hablan de que tenían reseca la garganta. Sí, tenían reseca la garganta espiritual, tenían reseca. No como David en el Salmo 63. Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Hermano, hermana, cuando el alma se te seca, cuando tienes la garganta espiritual reseca y estás decaído, deprimido, ¿a dónde vas? ¿A quién acudes? David decía, te buscaré. Dios, Dios mío, te buscaré. Tengo la sensación de que el pueblo de Israel, cuando se encontraba con la garganta seca, no acudió al Señor. Todo lo contrario, no hacían más que quejársele. Vamos a hablar un poquito del maná. Dice, el maná, aburrido, aburrido maná, cada día lo mismo, cada día maná, 2 años. Era como semilla de culantro, su color era blanco, como color de bedelio, y el pueblo se esparcía, lo recogía, lo molía en molinos, lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, hacía tortas y sabía como aceite nuevo cuando lo cocían. En Éxodo leemos que tenía sabor de miel de hojuelas cuando lo comían crudo. El maná. Ya está bien, Señor. Danos otra cosa. Porque esto ya está bien, ¿Y sabéis lo que era el maná? Era algo más que la comida que Dios regalaba a su pueblo en el desierto. El maná realmente era el tipo del verdadero pan del cielo.
Y el verdadero pan del cielo no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Él nos lo explica así en Juan capítulo 6. Y no sé si a veces hacemos lo mismo que el pueblo de Israel. Jesús, cada día, esto es aburrido. Cada día leer tu palabra, cada día tenerte presente, cada día intentar ser como tú, serte fiel. ¡Qué aburrido! ¿No podríamos tener otra cosa para comer? Corremos el riesgo de hacer igual que el pueblo de Israel, queridos hermanos, porque el que crea estar firme, ojito, ojito, mire que no caiga. Nuestro único alimento debe ser el Señor, su palabra, la oración, el servicio, la comunión, la ayuda, el amor. Tantas cosas. Y os aseguro que eso, si lo llevas, si lo cultivas, no es nada aburrido. No es nada aburrido. Pero hay más. Van a Moisés a quejarse. Moisés ya está desesperado. Lo hemos leído. Y dice, llega a decirle al Señor, quítame la vida, porque ya no puedo más. Ya no puedo más con este pueblo. ¿Cómo puedo hacer para darles carne? Y el Señor le dice, mira Moisés, vamos a hacer una cosa. Lo primero es que voy a descargarte. Voy a descargarte de tanta presión. Y convoca a 70 ancianos para que lo ayuden. Y el Señor pone de su espíritu en estos 70 para que lo ayuden. Para que lo ayuden. Y van al tabernáculo. Y allí el Señor se presenta a ellos y les dice lo que deben hacer, capitaneados por Moisés. No voy a entrar aquí en la necesidad que tenemos de ayudar a los siervos de Dios. Esa es otra lección, que también. Pero el Señor le dice a Moisés, mira, ahora ya tienes ayuda. Ahora ves al pueblo y diles lo siguiente: santificaos para mañana y comeréis carne. Santificaos para mañana y comeréis carne. Hermano, hermana, cuando le pidas algo al Señor, ¿ellos qué le pidieron? Carne, ¿no? Le pidieron carne. Cuando le pidas algo al Señor, lo que debes hacer es mirar dónde estás. ¿Y dónde está el Señor? Si está lejos o está cerca. Y si está lejos,
haz lo que le dijo Dios a Moisés que hiciera el pueblo. Santificaos. Lo primero que tienes que hacer es acercarte al Señor. Y Él te dará lo que le pidas. Grave error el del pueblo, porque he leído varias veces el capítulo y no he visto que se santificaran. Seguían quejándose. No hacían otra cosa que quejarse, quejarse y quejarse. Y el Señor contesta. ¿Y qué hace? Les envía carne, codornices. Me ha hecho mucha gracia la frase aquella de que hasta que os salga por las narices. Podréis comer carne hasta que os salga por las narices, porque claro, ¿os lo podéis imaginar un campamento de 600.000 personas? Para darles a comer codornices. ¿Sabéis cómo son las codornices, no? Son pequeñitas. A mí me gustan mucho. Y dice que estaban andando por un lado un día, todo con codornices. Y por el otro lado del campamento un día andando codornices. Y 2 codos. A esta altura. Codornices. Imaginaros si habían kilos y kilos y toneladas de codornices. Hasta por las narices. Hasta por las narices. Dios podía enviar carne, y tanto que podía enviar carne. Dios les contesta. ¿Y sabéis lo que hacen? ¿Sabéis lo que hacen? Estamos llegando al final. Pues cogen y lo primero que hacen cuando ven las codornices es darle gracias a Dios. Salen corriendo a coger codornices y están 2 días recogiendo codornices para que les salgan por las narices. Y las ponen allí en el campamento amontonadas para, ponerse las botas de carne. Pero ni se santifican y ni siquiera dan gracias a Dios. Mano, cuando el Señor te dé aquello que le has pedido, dale las gracias. Dale las gracias. Pero mirad, cuando le pidas algo al Señor, piensa por qué se lo pides. Eso es lo importante. ¿Por qué le pedía al pueblo de Israel carne al Señor? Porque echaba de menos la carne que comían en Egipto. Porque codiciaban la carne. Por eso recogieron tanta carne. Porque era para su satisfacción personal y material.
no para satisfacer su necesidad espiritual, reconociendo su total y absoluta dependencia de Dios. Y el final del capítulo es terrible. Dios envía juicio, no por las codornices, sino por la codicia del pueblo. Hermanos, cuidado con lo que le pedimos al Señor. Cuidado con lo que le pedimos al Señor. Todo me es lícito, también lo encontramos en el capítulo 10 de Primera de Corintios, un poco más adelante, pero no todo nos conviene. Y es evidente que ellos podían perder carne, ese era lícito, pero no les convenía. Hermanos, seamos conscientes de que tenemos un Dios enorme que puede hacer cualquier cosa, puede darnos lo que sea, siempre y cuando dependamos de Él. Dependamos de Él. Y aquel pueblo se pensó, creyó que podía exigirle a Dios. A Dios no se le exige. A Dios se le ama y se le obedece. Y el Señor nos bendice. Y sus bendiciones no son porque las merecemos, son por gracia. Todas, desde la salvación hasta el aire que estás respirando en este momento. Hermanos, os animo a que tomemos ejemplo de los gravísimos errores que cometió aquel pueblo en su largo peregrinaje por el desierto y no cometamos errores similares a ellos. Y seamos fieles al Señor y aprendamos a depender de Él. Y cuando necesitemos algo, cuando sintamos que nuestra alma está seca, nuestra garganta reseca, nuestra garganta espiritual, busquemos al Señor. Que Él nos bendiga. Amén.